Muy bien, continuamos con estas reglas creativas siempre por bloques de 3. En este caso, en el episodio 247 quiero hablar de la regla 15, Focus. También quiero hablar de la regla 20, piensa en grande. Y de la regla 37, que habla cómo encontrar la mejor versión de ti. Vamos directamente al tema y empezamos con la regla número 15. Menos reactivos y más creativos. Regla número 15, Focus. Focus en inglés significa enfocar o mantener el foco o simplemente poner atención. La creatividad requiere un enfoque constante sin importar que trabajes por tu cuenta o con un gran equipo de personas. Para ser creativos es indispensable que pongamos atención, es decir, mantener el enfoque, y eso por supuesto es difícil. De hecho, a algunos creativos esto les genera emociones mixtas porque nuestra mente, la mente de los creativos, tiende a divagar. Y también en esta era de distracciones constantes, cada vez nos cuesta más trabajo mantenernos enfocados en una sola cosa, porque nuestra cultura, esta cultura actual de redes sociales, de estar permanentemente conectados, de tener un sinfín de interrupciones, de tener un montón de distracciones constantes, esta cultura nos lleva sí a estar permanentemente conectados, pero al mismo tiempo a estar mentalmente desconectados de muchas otras cosas. La creatividad por un lado requiere este tipo de conexión, este tipo de enlaces, de estar ahí, de estar conectados, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y no estoy sugiriendo para nada que te conviertas en un ermitaño o que te aísles socialmente. El punto es que la creatividad sí requiere concentración, es esta habilidad de mantener el enfoque y tratar de que no se convierta en un arte perdido, porque mantener el enfoque es indispensable para encontrarle soluciones a ciertos problemas que requieran de nuestra creatividad. Puedo poner como ejemplo supremo a Leonardo da Vinci, este ejemplo increíble de concentración o de enfoque. Por un lado, se dice que Leonardo da Vinci era increíblemente hábil para socializar, se vestía a la moda, se codeaba con la realeza, atendía todos estos eventos sociales súper interesantes de su época, y por otro lado, era famoso por desaparecer semanas enteras, incomunicado, cuando su mente, la genial mente de Leonardo da Vinci, necesitaba estar enfocada en resolver algún problema específico. Hay un autor que ha investigado muchísimo la vida de Leonardo da Vinci, este autor se llama Michael Gelb, y él afirma que el término sfumato de Leonardo da Vinci no solo aplicaba a una técnica de pintura, sino también a todo este arte de esfumarse de la sociedad y de desaparecer temporalmente cuando tenía que resolver algún problema. Entonces, sfumato también es una técnica que puedes utilizar cuando requieres enfocarte para resolver un problema específico. Hoy en día no podemos apagar el mundo, no podemos hacerle como Mafalda y su inmortal frase, paren el mundo que me quiero bajar. Lo que sí podemos hacer es programar tiempo para enfocar nuestra mente, para estar en silencio, para estar sin interrupciones y para pensar profundamente en algo. A veces tenemos que dejar que la mente se reencuentre consigo misma, y en otras ocasiones tal vez solo necesitamos un poco de inspiración o tiempo para recargar nuestra pila creativa. También es importante mencionar que mantener el enfoque no significa aislarnos del mundo, y tampoco necesariamente significa trabajar en soledad. Lo que significa es que pongas atención, que te permitas tener momentos para escuchar esa vocecita, esa voz llamada intuición creativa que todos tenemos, pero que a veces queda ensordecida por todo el ruido que nos rodea. Cuando aprendes a mantener tu mente enfocada en una búsqueda creativa, empezarán a suceder todo tipo de coincidencias y sincronicidades en tu vida. Es muy difícil explicarlo, tienes que intentarlo, tienes que convencerte por ti mismo. Tal vez te puedo recordar la regla número 8, no trates de abarcarlo todo, la regla número 11, simplifica, y la regla número 13, que tiene que ver con el silencio. Si trabajas con estas 3 reglas, seguro irás por buen camino. También quiero recordarte una frase de Steve Jobs que dice algo así como esto: la gente piensa que enfocarse significa decirle sí a las cosas en las que te enfocas, pero eso no es lo que significa. Significa decirle no a muchas otras buenas ideas y elegir cuidadosamente, porque la innovación es decirle no a miles de cosas para decirle sí a esas cosas en las que te enfocas. Menos reactivos y más creativos. Regla número 20. Piensa en grande.
Para ser creativos debemos saber exactamente qué tipo de problema estamos resolviendo. Si no eres capaz de articular claramente el problema que estás tratando de resolver, no puedes ser creativo, eres reactivo porque de alguna forma estás dando palos a ciegas. Quisiera hacer un ejemplo contigo si me lo permites y me gustaría que pensaras en algún problema, puede ser algún problema relativamente sencillo o no tan sencillo. La cuestión es que usemos este problema que tienes como ejercicio para tratar de clarificarlo. Ya pregunté si el problema es simple, pero también me gustaría preguntar qué tan complejo podría llegar a ser el problema. Entonces vamos a tratar de acomodarlo en alguno de estos dos extremos. ¿Es simple o es complejo? Este problema en el que estás pensando es un problema de comunicación, o tal vez es un problema que tiene que ver con la estructura o con el orden de algún proceso. Es un asunto de política o tal vez un asunto de liderazgo. Tiene que ver con algún presupuesto. Tiene que ver con alguna persona en particular, con alguna empresa, con algún proceso, tiene que ver con algún error que cometiste en el pasado, tiene que ver con una información que hace falta o quizá tiene que ver con tanta información, tienes tanta información que no sabes cómo elegir o cómo tomar una decisión adecuada. En fin, aquí tenemos muchísimas posibilidades y obviamente una pregunta va a llevar a la siguiente. Lo importante es clarificar el problema, porque si no lo puedes clarificar, no lo puedes resolver, y aunque puedas resolverlo, esa solución a la que llegues va a ser la solución equivocada, y no importa que también resuelvas el problema, esa solución no aplica porque estás tratando de resolver el problema equivocado. ¿O qué tal que este problema que estás tratando de resolver en realidad ni siquiera es tu problema, es un problema que alguien te aventó, puede ser tu jefe o alguna otra persona, simplemente te aventaron un problema para que tú lo resolvieras, porque eres bueno resolviendo problemas y realmente no tienes ni siquiera por qué resolverlo, o por lo menos podrías cuestionarte si es que tienes que resolverlo tú o si tú eres la persona más adecuada para resolverlo. Es desafortunado, pero eso sucede muy frecuentemente, así que vale la pena por lo menos preguntarnos, indagar antes de comprometernos a resolver un problema. No todos los problemas del mundo son tus problemas, así que resístete un poco. Puedes ser curioso, regla número 1. Puedes preguntar, por supuesto, regla número 7. Puedes buscar tus propias respuestas, claro que sí, regla número 17. Y también puedes dejar que los demás encuentren sus propias respuestas. Aquí van algunas preguntas que te pueden servir. ¿Habíamos visto este problema antes? ¿Qué sabemos acerca de esta problemática? ¿La estamos encuadrando o delimitando correctamente? ¿Estamos resolviendo el problema correcto? ¿Deberíamos resolver un problema más grande o un problema más pequeño? ¿Cómo sabemos si lo resolvimos? ¿Qué ganaríamos? ¿Qué perderíamos? ¿Qué oportunidades surgen a partir de este problema? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Tenemos que resolver este problema en particular? ¿Somos nosotros las personas más indicadas para resolverlo? ¿Quién nos dice que tenemos que resolver este problema? ¿Por qué nos dice esa persona o esa gente que debemos resolverlo nosotros? ¿Qué pasaría si no lo resolvemos? Y así sucesivamente. Esto, que podría parecer tan sencillo e incluso podríamos decir que es sentido común, a veces nos cuesta trabajo, a veces se nos olvida. Por lo tanto, te invito a hacer estas preguntas difíciles porque vamos a poder ampliar completamente nuestro panorama, podemos pensar en grande, podemos encontrarle una mejor solución a un problema o de plano decidir si lo tenemos que resolver o no. Y esto te va a dar muchas oportunidades de ejercer tu creatividad preguntando y pensando en grande. Infinidad de estudios hablan sobre la importancia de la creatividad. Algunos dicen que el futuro es de los creativos, otros afirman que no habrá futuro a menos que usemos toda nuestra creatividad para reinventarnos. En este podcast hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. La creatividad puede ser tu arma secreta para diferenciarte y puede abrirte las puertas en un mundo tan cambiante. Por eso, en esta pausa creativa te invito a que conozcas mi taller de creatividad. Es una herramienta para descubrir, para aprender y para reinventarte con dinámicas que fomentan la curiosidad. José Saramago decía que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. ¿Y qué te puedo decir? Este taller es para mentes jóvenes como tú.
Incluye más de 40 videos explicando técnicas, secretos y ejercicios creativos. Contiene muchísimas referencias, libros, enlaces, juegos, podcasts, PDFs y más. Estoy convencido que este taller es para ti. ¿Cómo lo sé? Porque llevo más de 25 años trabajando con creativos que se han reinventado y que aún no pierden la curiosidad. Sé que tienes una forma única de expresar tu creatividad y sé que puedo ayudarte a descubrirla. Si te gusta aprender o si necesitas ese empujoncito creativo, llegaste al lugar indicado. El taller cuesta, por supuesto, porque nada en la vida es gratis. Es en dólares, sí, porque lo ofrezco a toda mi audiencia en muchos países en donde hay PayPal. Ojo, porque precio y valor no es lo mismo. El precio de este curso es simbólico comparado con su valor, porque una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Así que usa este curso para crecer, úsalo para expandir tu mente y úsalo para reinventarte. En las notas de este podcast te incluyo un enlace para que le eches un vistazo. Desde ahí te puedes inscribir y si quieres puedes ver los primeros temas sin costo. Si necesitas más información puedes entrar en thomaslash.com. Te propongo lo siguiente. Entra al curso, demuéstrame que quieres estar del lado de los creativos y si por alguna razón en este momento no tienes PayPal o no puedes pagar el precio sugerido, escríbeme desde la forma de contacto en mi página web, menciona algo que hayas aprendido en este podcast, no sé, sugiéreme un precio, un plan, algo, convénceme y con gusto buscaré alguna forma creativa de darte acceso al resto del curso. Recuerda nuestro lema, menos reactivos y más creativos. Inscríbete, comparte esto con tus amigos y conviértete en un agente del cambio. Te espero en el curso, que las ideas te acompañen. Bien, pues esto es el fin de la pausa creativa. Continuamos. Menos reactivos y más creativos. Regla número 37, la mejor versión de ti. Desde mi punto de vista, la evolución tiene que ver con el aprendizaje. A veces digo esto en plan de broma y a veces no tanto, ya lo he mencionado en otros podcasts. Menciono que cuando veo todo este mundo que nos rodea, parece ser que la evolución sigue siendo una mera teoría. Y luego volteo a ver a tantos creativos haciendo cambios positivos y eso invariablemente me hace recuperar la esperanza. Creo firmemente que nuestra inteligencia como especie, como seres humanos, no se puede medir con test de IQ, sino más bien con esta capacidad que tenemos de reinventarnos y de resolver problemas. Y tal vez más que solo de resolver problemas, tener esta capacidad de superar nuestros propios límites. Creo que nuestro gran diferenciador como especie es esta capacidad de ser creativos. De hecho, creo que nuestro principal motor de progreso es la creatividad, porque solo así, usando nuestra creatividad entre todos, logrando objetivos juntos, podremos aterrizar las ideas, podemos colaborar, podemos encontrar estas soluciones que tanto hacen falta y en última instancia podemos evolucionar. En un sentido bastante literal, nuestra supervivencia como seres humanos o como especie depende casi exclusivamente de nuestra capacidad de ser creativos. Y en ese sentido, ser creativos significa no solo trabajar juntos, sino compartir lo que sabemos y explotar al máximo este potencial que tenemos descubriendo nuestras fortalezas. En el último episodio mencioné este principio de que nadie más que nosotros mismos podemos ponerle un límite a nuestra creatividad. Si realmente queremos evolucionar, necesitamos más creativos para resolver estos grandes problemas de la humanidad, pero antes de eso necesitamos más creativos dispuestos a hacer pequeños cambios en su propio entorno, y si queremos lograr esto, pues la verdad es que no hay atajos. La única forma de lograrlo es aprendiendo de por vida y buscando o descubriendo nuestra mejor versión de nosotros mismos. Ser creativos significa, entre otras muchas cosas, entregarnos a esta voz interior, a esta voz llamada intuición, y también significa atrevernos, incluso arriesgarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Es un poco como si nos invitaran a ir de aventura, por ejemplo, en la naturaleza. Aunque tuviéramos un mapa, no siempre podemos saber qué tipo de terreno o qué tipo de clima podemos esperar. Así que hay que ir preparados, podemos tener un plan general, pero no podemos tener así todos los detalles resueltos. Tenemos que empacar el equipo adecuado y no podemos llevarnos todo nuestro equipo, y sobre todo tenemos que armarnos de valor.
En el camino, nuestras habilidades de supervivencia se irán fortaleciendo con cada paso que demos y debemos estar conscientes de que cada tropezón es temporal, que cada paso en falso es provisional y de que cada resbalón nos puede enseñar algo si estamos dispuestos a aprender de él. ¿Por qué? Porque en el camino de la creatividad, nuestro aprendizaje no viene con instructivos, no hay un plan de estudios, no hay horarios, no hay diplomas y mucho menos hay una graduación o un festejo al final del camino, porque nunca dejamos de aprender. Lo que sí hay es esta satisfacción de saber que estás creciendo, que estás cambiando, que estás haciendo una diferencia y que te estás convirtiendo en la mejor versión de ti. De alguna forma es esta sensación de sentirnos vivos y de atrevernos a seguir esta voz de nuestra intuición. Ser creativos implica una gran responsabilidad porque requiere valor, requiere pasión, requiere convicción y requiere un compromiso para toda la vida. En cambio, ser reactivos y quedarnos en la comodidad de nuestros propios límites es más fácil y no requiere de ningún compromiso. Sin embargo, a la larga eso nos vuelve complacientes, nos vuelve conformistas, nos vuelve rencorosos e incluso nos vuelve envidiosos. Así que no dejes que eso te pase a ti. Aplica todas las reglas de este podcast. La número 36, crea valor. La número 3, ten paciencia. La 6, cambia las reglas. La 17, busca tus propias respuestas y busca siempre llegar a una mejor versión de ti. Antes de irnos, y como siempre, te invito a ser uno de nuestros agentes del cambio, guardando todos estos secretos en tu propio arsenal creativo. Y por otro lado, si aún no has calificado el podcast, te pido hacerlo ahora por 3 motivos. 1. Tu calificación nos permite aparecer más alto en medios digitales y así llegar a más creativos como tú. 2. Eso nos da la oportunidad de compartir lo que estamos aprendiendo y juntos ampliar nuestro horizonte creativo. Y 3, tal vez así, entre todos, podemos generar más de esos pequeños cambios y hacer una diferencia en la vida de alguien. Si alguna, aunque sea una de estas ideas te han ayudado, regálanos unas estrellitas en iTunes o en Facebook. Para este podcast harás una gran diferencia. También, si nos escuchas en Spreaker o en Spotify, podrías marcar el podcast como favorito y me harías muy feliz porque de esta forma hay evidencia de que todo este trabajo está valiendo la pena. La moraleja, no seas mala onda, pasa la voz, ayúdanos a generar cambios positivos, ayuda a que en nuestro entorno haya cada vez menos reactivos y cada vez más creativos. Soy Tomás Lash, cuento contigo como un agente del cambio y como siempre te mando un abrazo deseándote muchísimos descubrimientos creativos. Gracias infinitas, nos escuchamos muy pronto con más ideas al aire. Antes de irnos, no se te olvide entrar al taller de creatividad, dale clic al enlace en las notas del podcast. Bye gone.